Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, vamos a analizar mi compañera María José y yo el simulacro que hemos hecho tanto de auxiliar como de administrativo. Este vídeo está enfocado a auxiliar administrativo del Estado. Y bueno, lo primero de todo es que ya tenéis en la web, ¿vale? En en la misma parte donde pudisteis inscribiros, que bueno, que básicamente es la del simulacro en el blog. Ahí hemos colgado, por un lado, los exámenes en PDF, ¿vale? Y por otro lado, las notas, las tablas que veis aquí, que bueno, que es el ranking al final, ¿no? Tenemos en cuenta que los PDFs los hemos colgado, pero corregidos, ¿vale? Con ciertas erratas que había en el simulacro online, ¿vale? Para que ya lo tengáis el PDF, pues perfecto y corregido, ¿no? Tanto en lo que es las preguntas como en las soluciones, ¿vale? Porque Sí, vais a poder descargar las dos, ¿no? Vienen en las sí, dos, vienen corregido ya y todo, ¿vale? Porque sí. había unas erratas en cuanto a eso. Entonces, comentamos un poco el de auxiliar administrativo en cuanto a esta tabla, en cuanto a las notas que hemos obtenido. Por un lado, veis en la primera parte de la tabla que os podéis identificar por apellido, nombre y dirección de correo. Hemos extraído esas tres primeras, primer carácter de cada uno de los bloques, ¿vale? Que nos salía en las estadísticas. Y bueno, ahí os podéis identificar. Luego, en esta de aquí es la de posición en cuanto al ranking en todo el simulacro, ¿vale? Que vosotros podáis ver en qué posición habéis quedado bueno, había más, ¿vale? Aquí hay un total de 133, como estáis viendo, pero había más. Lo que pasa es que no hemos tenido en cuenta los que o bien no habéis acabado por X cosa o porque habéis tenido algún error o porque directamente lo habéis abierto y no habéis contestado nada, que había bastantes más, ¿vale? Pero bueno, así de alguna forma podemos también ver el ranking y que sea algo más real, ¿no? La nota. Entonces, bueno, aquí podéis ver, por un lado, hemos sacado las estadísticas de la primera parte, porque la primera parte son esas... lo hemos hecho primero sobre 60, ¿vale? Porque es la primera parte del examen de auxiliar, y luego una segunda parte con las otras 50. No obstante, como ha habido eliminadas, ¿vale? Aquí lo hemos puesto, de la primera parte hemos eliminado una pregunta y de la segunda parte hemos eliminado tres. Hemos sacado la nota teniendo en cuenta esas eliminadas, ¿vale? En la primera parte sobre 59 y la segunda parte sobre 47, ¿vale? Y hemos sacado la nota sobre 10 para que un poco podáis visualizar realmente qué nota habéis sacado, más o menos lo que conocemos, ¿no? Sobre 10. Y, y bueno, ya la media en general sobre el simulacro, ¿vale? Podéis descargar, como os digo, los PDFs, os llevará a Dropbox y os podréis descargar el PDF de lo que es el examen y de las soluciones, ¿vale? Y bueno, poquito más en cuanto a esto. Ahora comentamos las notas medias y demás. Y ya nos adentramos en las respuestas o las preguntas que más habéis fallado, que han suscitado dudas o que hemos impugnado. ¿Vale? ¿Quieres comentar algo en cuanto a esto? No, Vale, vamos con la tabla. venga, vamos con ello. Vale, pues bueno, aquí podéis ver las notas medias, ¿vale? Que bueno, en la primera parte ha sido un 6,7 aproximadamente y en la segunda parte un 6,4, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta, si al menos una referencia. Como os digo, las notas que han sido de 0 puntos en general, ¿vale? Porque aquí hay algunos compañeros que bueno, que en la segunda parte han tenido un cero, pero en la primera sí que han tenido algo de puntuación. Más o menos un 6,7 y un 6,4 de media, ¿vale? Y bueno, vamos a comentar ya cada una de las preguntas que ha habido más dudas o que hemos impugnado y demás.
Bien, pasando a analizar un poco el examen, lo que nos hemos dado cuenta es que la primera parte, digamos, que ya sabemos que son 60 preguntas, las 30 primeras de teoría, en principio no ha habido mucha disparidad entre vosotros en cuanto a resultados, pero sí que hay algunas preguntas que hemos comprobado que hay un error mayor que bueno, no tienen en sí dificultad, sino más bien es pues, por la propia literalidad del artículo o porque bueno, a lo mejor es una clasificación en un artículo y las respuestas eran muy parecidas. Lo vamos a ver ahora, pero bueno, en sí lo que son las más falladas son dos o tres y son de ese estilo. Luego, en cuanto a la parte de psicotécnicos y de informática, sí que hemos comprobado, por ejemplo, en psicotécnicos algunas dudas en cuanto a preguntas sobre sinónimos, antónimos, que bueno, que esto al final siempre deja un poco el margen de según cómo cada uno lo interpretemos, ¿no? Y sobre todo también en cuanto a las preguntas de tablas, hemos comprobado que en la de tablas que había que agrupar categorías de empresas y demás, más o menos muy bien en general, pero la otra que era de comunidades autónomas y que llevaba pues un mayor número pues, de operaciones, sí que pues es un poco más compleja y hay un mayor porcentaje de errores. Y ya bueno, en cuanto a las de informática, en términos generales más o menos todas por igual, salvo algunas pues que bueno, ya sabemos que las tablas de o bueno, las preguntas relativas a Access, a Excel y a Word sí que generan pues algunas más dudas. Entonces vamos a verlas más detenidamente. Bien, pues en la primera parte vemos la pregunta 13 como una de las preguntas que ha tenido un mayor porcentaje de errores. Y nos centramos en que es el artículo 14 de la Ley de Transparencia y qué nos dice, pues cuándo el derecho de acceso a la información pública puede ser limitado, ¿no? O suponga un perjuicio pues en este caso pues para un particular. Entonces nos vamos al artículo 14 de la propia ley y como vemos la respuesta correcta de esta pregunta era cuando suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. ¿Qué duda podemos encontrar aquí o qué estrategia? Pues bueno, si nos vamos al artículo de la ley, que lo tenemos en nuestras soluciones, en la retroalimentación, vemos que las respuestas que nos dan son las que son incorrectas son muy parecidas a la propia clasificación que nos establece el artículo 14. La igualdad de las partes en los procedimientos administrativos sería incorrecta. ¿Por qué? Porque sería la igualdad de las partes en procesos judiciales y en la tutela judicial efectiva, con lo cual procesos administrativos sería incorrecta. Los intereses políticos y de relaciones institucionales también sería incorrecta porque siempre y cuando se puede limitar el derecho a la información pública cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14. Y finalmente, cuando suponga un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o del secreto requerido en procesos judiciales, tampoco es correcta. ¿Por qué? Porque la confidencialidad o el secreto se requiere en procesos de toma de decisión, no en procesos judiciales. Con lo cual la correcta pues la tendríamos en cuando suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Otra de las preguntas... ¿Sigo? Otra de las preguntas que habíamos visto que también tenía pues un mayor porcentaje de fallos es en la 22, que nos vamos a la 39, a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el artículo 121, que nada, no tiene en sí nada, simplemente pues saber qué recurso se tiene que interponer contra las resoluciones o actos de trámite, ¿vale? Que estos se están decidiendo sobre el fondo del asunto, pero no ponen fin a la vía administrativa. Pues muy sencillo, es el recurso de alzada, ¿vale? Simplemente tenemos que descartar las otras. ¿Por qué? Porque si ya hemos estudiado el recurso extraordinario de revisión, el recurso potestativo de reposición, ya sabemos que esos no son los que se podrán interponer en este caso. La que pone no cabe recurso evidentemente también es incorrecta, entonces es recurso de alzada. Si nos vamos al propio artículo 112, que es el que nos establece qué recurso se puede interponer contra determinadas resoluciones, actos de trámite y demás, sabemos que es el recurso de alzada, así también regulado en el 121. Y bueno, ya sabemos que el recurso de alzada es ese recurso que se podrá interponer ante un órgano jurisdiccional distinto del que ha dictado el procedimiento, pues para que decida sobre una determinada cuestión que no está decidiendo que está decidiendo sobre el fondo del asunto, pero que no pone fin a la vía administrativa.
Bien, en cuanto a otra pregunta que hemos visto que tenía también un margen de error mayor que las demás, es la 25. Cuando hablamos de la duración de las comisiones de servicio. Bueno, pues aquí la única estrategia que podemos ver es que no hemos tenido en cuenta que el año que dura una comisión de servicio se puede prorrogar en el caso de que bueno, pues no se haya cubierto ese puesto con carácter definitivo y demás. Entonces, como vemos, serían incorrectas la de 2 años, la de 3 años y la de 1 año. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este año se podría prorrogar, ¿vale? No tiene tampoco mucha más dificultad. Y bueno, también encontramos otra en la de los presupuestos generales del Estado. En este caso estamos haciendo referencia al artículo 40 de la Ley General Presupuestaria, donde sin más nos dice que en cuanto a la estructura de los gastos para los presupuestos generales del Estado, en los créditos para operaciones de capital, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? ¿Por qué están formados? Pues por inversiones reales y por transferencias de capital, ¿vale? En el propio artículo 40 lo dice tal cual, literal, ¿no? Que en los créditos de operaciones de capital vamos a encontrar las inversiones reales, ¿vale? Que son esas inversiones que puede hacer una empresa pues en gastos para infraestructuras, adquisición de bienes y demás, o en transferencias de capital, que pues son aquellas operaciones que, por ejemplo, puede llevar a cabo una empresa sin obtener la contrapartida pues de la gente que lo está recibiendo, ¿no? Y bueno, por otro lado también vamos a explicar la última, que bueno, esta sí que tampoco tiene mucha dificultad, es básicamente estudiar de manera muy literal el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, donde tenemos que distinguir muy bien qué es lo que constituye un acoso sexual, un acoso por razón de sexo, y bueno, y luego existe otro artículo, que es el artículo 8, el artículo 6, que es donde se diferencia entre discriminación directa y discriminación directa por razón de sexo y discriminación indirecta. Aquí lo que nos está diciendo en el enunciado es básicamente la definición, ¿vale? De una de estas 4 opciones que nos dan. Entonces, la opción correcta es acoso por razón de sexo, ¿vale? Y nada, es tener muy claro qué significa acoso por razón de sexo. Va a ser en este caso cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, cuando se discrimina a una persona pues por ser hombre o mujer, en ese caso, y un acoso sexual cuando se le está pidiendo, por ejemplo, a una persona pues que realice cualquier tipo de comportamiento sexual pues a cambio pues de una recompensa o cualquier tipo de cualquier otra cosa, ¿vale? Pero sería en ese caso pues la definición más, el ejemplo para poder distinguir este tipo de definiciones y bueno, y en este caso discriminación directa por razón de sexo y discriminación indirecta por razón de sexo no estaría tampoco ni siquiera dentro regulada del propio artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007. Vale, chicos, pues ya nos iríamos a la parte de psicotécnicos, ¿vale? Esta parte realmente tampoco hemos visto que hayáis fallado demasiado, ¿vale? Tened en cuenta que son desde la 31, ¿vale? Empezamos los ejercicios psicotécnicos y, y bueno, lo que hemos encontrado así algún problema o que nos habéis consultado o lo que sea, ha sido a lo mejor en la de sinónimos, que a lo mejor vosotros habéis puesto otra, como por ejemplo puede ser la de caridad, que nos habéis comentado algo y tal, pero es que al final son sinónimos y si buscas el antónimo de X palabra es el que es y ya está. Lo podemos entender en un contexto o en otro, pero bueno, creemos que ahí no hay mayor problema. En esta, por ejemplo, la 45, y también alguna duda ha habido aquí en la 46, pero ya decimos, la gran mayoría lo habéis contestado bien. En cuanto a los ejercicios así de series, no ha habido ningún problema, tampoco en los matemáticos. Una que hemos impugnado ha sido la 39, ¿vale? Porque había dos opciones de respuesta iguales. Entonces, bueno, aquí únicamente tenéis que multiplicar por 3, 7 por 3, 21, por 3, ¿vale? Y bueno, había dos opciones similares, por tanto, pues lógicamente esa la hemos tenido que eliminar. Y ya lo que sí que os ha dado un poquito más de problema ha sido el tema de las tablas,
¿vale? Que yo creo que es un poco lo que más miedo os da. El tema de las tablas, pero no la primera, por ejemplo, porque esta tabla era simplemente, pues, decir de a qué tipo de empresa o a qué tipo de categoría pertenecía cada empresa. Viendo los datos, pues se podía deducir bien. Pero creo que la que más lío os produce es esta, ¿vale? Que parece que tenéis que llegar a calcular datos, ¿no? Pues, por ejemplo, en la 56, que nos dice, de acuerdo con lo establecido en la tabla, qué comunidad autónoma tiene menor número de habitantes. Hay que tener en cuenta esas palabras clave, ¿vale? Si nos pide menor número de habitantes o mayor, porque creo que en la 58 nos pedía mayor concentración de habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, para empezar, tenemos que fijarnos en eso. Y luego, no son súper complicados estos ejercicios porque al final las opciones de respuesta son bastante diferentes y nos pueden ayudar sin hacer ninguna operación, deducir cuál sería la correcta, ¿vale? Y creo que la gran mayoría no habéis llegado a hacer ese ejercicio, porque aquí, por ejemplo, en la 56 que nos pedía qué comunidad autónoma tiene menor número de habitantes, se ve, ¿no? Que aquí lo que tenemos que hacer es, si tenemos, por un lado, 8 millones de habitantes y una superficie, fijaos, en Andalucía hay una diferencia muy grande de superficie con respecto a las otras comunidades autónomas. Por tanto, a mayor superficie, más o menos número de habitantes es similar, es decir, no hay tanta diferencia en cuanto a habitantes de, por ejemplo, región de Murcia hay 1,5 millones y de Andalucía hay 8,5 millones aproximadamente. Vale, pero es que de superficie hay mucha más superficie en Andalucía que de región de Murcia y tal. Y entonces, lo que hay que hacer aquí realmente es dividir el número de habitantes entre la superficie para que nos dé ese número de habitantes por kilómetro cuadrado. Si vemos, Murcia es 137, País Vasco 300, Madrid 827. A lo mejor podríamos tener algo de confusión ahí entre Murcia y Andalucía, pero se ve, yo creo que claramente aquí en los ejercicios psicotécnicos tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, si queremos usar mucho tiempo y hacer estas cuentas perfectas para que nos salga y lo veamos súper claro, o ir un poquito con más riesgo. A ver, el riesgo que podemos correr aquí no es demasiado porque es lo que os digo, hay bastante disparidad entre opciones. Entonces, creo que merece la pena el correr ese riesgo y el tantear las opciones de respuesta y el a ojo, ¿vale? Por así decirlo, a ojo, pero teniendo en cuenta, pues bueno, esos datos, cuál sería la que más se acerca a lo que estamos buscando. Creo que ahorraríamos tiempo y podríamos ir más tranquilos e incluso pues luego darle otro vistazo por asegurarnos, ¿vale? Pero por lo menos tener esa opción ahí ya, por lo menos ya controlada. Esa, por ejemplo, sería nuestra recomendación en cuanto a estos ejercicios de tablas, ¿no? Que nos han comentado un poco, oye, qué trucos o qué consejos nos podéis dar en cuanto a la resolución de tablas. Pues es un poco así. La 56 y la 57 creo que son las que más se han fallado. Por ejemplo, en la 57 que nos preguntaba, según el número de habitantes, cuál de las comunidades autónomas presenta un mayor porcentaje de tasa de empleo. Bueno, pues aquí tenemos que coger y hacer una regla de tres, ¿no? Pues cogemos, en este caso, los empleados y el número de habitantes y hacemos esa regla de tres. Si por ejemplo dijéramos número de habitantes hay 1,5 millones, vale, ese 1,5 millones es el 100%. Si todos trabajan hay un 100% de empleo, pero solo están trabajando medio millón, vale, pues más o menos vamos a ver que hay ahí un 35%. Fijaos que sin hacer ninguna regla de tres, sin llevar o llegar a hacer cálculos con esos picos, podemos incluso simplificar la regla de tres si queremos hacerla. Pues podemos coger 1,5 millones, 100%, 550.000, X, y hacemos la regla de tres. Y nos va a salir un número aproximado, ¿vale? Aproximado porque, por ejemplo, si lo hacemos perfecto nos saldría un 35,39%, País Vasco nos saldría un 38,56%, Madrid 42,9% y así, ¿no? Entonces, aquí igual,
hay dos muy parecidos que podrían ser Murcia y Andalucía en cuanto a ese porcentaje, pero vemos que Madrid, pues como tiene muchos más habitantes, pero también tiene muchos más empleados, ahí es donde podría estar la clave, ¿no? Entonces es fijarnos al final en ese tipo de datos. En la 58, igual nos pedían mayor número de concentración por kilómetro cuadrado, que aquí creo que también se ha fallado, pero menos que todas las demás. Y ya la 59, que dice, según los datos proporcionados en la tabla respecto a las comunidades autónomas de Andalucía, ¿cuál sería su tasa de empleo? Aquí tendríamos que coger de la tabla y ver, si nos está preguntando por Andalucía, la tasa de empleo en concreto, si lo hubiéramos calculado antes, más o menos lo hubiéramos podido deducir, ¿no? Y hubiéramos ahorrado tiempo. Pero aquí tenemos habitantes 8 millones y medio y empleados 3 millones, ¿no? Pues igual, 100% sería 8 millones y medio. Y como son 3 millones, pues X, ¿no? Es una regla de 3. Hacemos la regla de 3 y nos sale pues ese 35 y pico por ciento. Si nos fijamos, entre las opciones de respuesta son parecidas, pero podríamos descartar, por ejemplo, la D, que se va a 37,99, e intentar ajustar esa cuenta que estamos haciendo, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí más o menos no se va demasiado, son 8 millones y medio y 3 millones. Entonces, más o menos es bastante fiable la cuenta que vamos a hacer así aproximada. Pero si, por ejemplo, en la 60, que es un poquito más concreta, ¿vale? Porque si os fijáis, en la 60, que nos pregunta por el número de desempleados del País Vasco, tenemos que coger el número de desempleados, 600, 6000 y tal, entre la superficie. Bueno, esa cuenta al final va a ser un poquito más compleja, ¿vale? Porque no hay tantos números exactos. Entonces, por redondear, podríamos irnos a 600.000 entre 7.000 y nos saldría algo aproximado, pero cuando vemos las opciones de respuesta, vemos que son muy parecidas. Entonces, ahí es donde está el riesgo que yo os decía. A lo mejor la que se va demasiado, como puede ser 87,79, pues esa la descartaría. Entonces, ahí es donde está el riesgo que podemos correr o no. Si queremos afinar un poco más nuestras cuentas, pues nos saldrá que son más o menos, si lo afinamos un poquito más, solo con por ejemplo, 600, 6000 y tal, nos iríamos a que nos sale 84,1. Entonces tendríamos que ver, vale, 84,1. ¿Cuál es la que está más cerca? Pues 83,79, que al final es la correcta, ¿no? Porque si nos vamos a 84,75 hay mayor diferencia. Entonces es fijarnos en ese tipo de datos que nos están dando las cuentas que estamos haciendo un poco a la ligera, porque necesitamos hacerlo rápido y al final la respuesta está entre esas 4 opciones de respuesta que nos dan. Entonces, una de las 4 lógicamente tiene que ser la correcta. Vamos a apoyarnos en esas opciones también para guiarnos, ¿vale? Porque no tenemos que dar un número, nosotros no tenemos que desarrollar los ejercicios de este tipo. Tenemos simplemente que marcar una opción y directamente pues la que yo creo que así sería mucho más efectivo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la parte de psicotécnicos. Vamos ya con la siguiente parte. Bien, y ahora en cuanto a la parte de informática, ya sabemos que existen unos 4 primeros temas que no es informática en sí, sino que hablamos de contenido pues electrónico, que aparece regulado en la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común y otros reales decretos. Y bueno, en este caso, de las primeras preguntas donde hemos podido ver algún fallo más es, por ejemplo, pues en la pregunta número 65, en este caso en el PDF pues la tenéis en la número 5, que hace referencia al artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
como vemos, nos dice que los documentos electrónicos administrativos, para que sean considerados válidos, ¿qué tienen que cumplir? Pues ya sabemos que según el artículo 26 nos dicen que los documentos tienen que cumplir una serie de requisitos para que esos documentos electrónicos sean válidos, ¿vale? Pues no es más ni menos que estudiar el artículo 26 literal, esa propia enumeración que nos establece el mismo. Entonces, vemos que la respuesta correcta sería la de incorporar una referencia temporal del momento en el que han sido emitidos, ¿vale? Que así eso se establece en el artículo 26, en el apartado C, tal cual, de manera literal, y por tanto podemos descartar las otras opciones que no aparecen reguladas en ese propio artículo, ¿vale? Y que por tanto pues, no se consideran válidas. Y otra de las preguntas que también tiene algún margen de error un poco pues, mayor es la siguiente, la número 68, que aquí la tenéis en la número 8, y nos centramos en este Real Decreto 1708-2011, que también regula en este caso los sistemas de archivos de oficina y demás. Y nos dice que cuál de los siguientes no es una función de los archivos de oficina o de gestión, ¿vale? De acuerdo con este Real Decreto. Vale, pues la que descartamos, la opción correcta sería apoyar la gestión corporativa. Esto no es una función de los archivos de oficina o de gestión, porque el apoyo que tienen que dar el apoyo que tienen que llevar a cabo según este Real Decreto sería apoyar la gestión administrativa, ¿vale? Y no la gestión corporativa. El resto de respuestas de esta pregunta sí que serían correctas. Y bueno, un truco también, y bueno, también no solamente un truco, sino una recomendación, tener en cuenta siempre leer bien los enunciados y fijarnos bien cuando nos preguntan cuál no es correcta o que señalemos la incorrecta, ¿vale? Que posiblemente también esto pues haya sido una cosa que no se haya tenido en cuenta y a lo mejor se haya fallado esta pregunta porque simplemente bueno, a veces no leemos bien el enunciado, ¿vale? Entonces, pues nada, las demás sí que se encuentran de manera literal, reguladas en este artículo 9 de este Real Decreto. Entonces, bueno, la incorrecta sería pues esa apoyar la gestión corporativa, que ya hemos dicho que no, que sería apoyar la gestión administrativa. Vale, y ya, bueno, siguiendo toda esta parte, por un lado, vamos a ver las que más se han fallado, ¿vale? Y que creemos que a lo mejor pueden tener un poco más de duda, que las tengáis en cuenta y repaséis. Y luego las que hemos eliminado, ¿vale? Que ya lo hemos dicho al principio, pero bueno, para ver el motivo del por qué, ¿no? La primera sería la que nosotros tenemos aquí numerada como 17, que bueno, que sería la de OneDrive, que la tenemos aquí en el 17, pero en el examen era la 77, ¿vale? Realmente nos preguntaba por cuál era la característica de proteger mis archivos. Normalmente aquí tened en cuenta que son bastante deducibles también las opciones de respuesta en informática y ahí, aunque sean un poco parecidas, pero se puede más o menos ver por dónde van los tiros, ¿no? Aquí nos dice, la respuesta correcta sería la C, realizar una copia de seguridad automática de documentos, el escritorio, fotos y demás. Proteger archivos, ¿vale? Porque fijaos las otras opciones, que son cifrar archivos almacenados en OneDrive, es decir, ponerles contraseñas y demás, cifrarlos para bueno, dentro de OneDrive. Aquí estamos haciendo una copia de seguridad. La opción B, proteger contra acceso no autorizado bloqueando la aplicación de OneDrive, o sea, directamente toda la aplicación. Y la opción D, asegurar que los archivos se compartan únicamente por usuarios específicos. Entonces, directamente esta opción de proteger mis archivos es realizar una copia de esos archivos en sí, ¿vale? Que tengamos en OneDrive. Vale, esa era la 77. La que también ha tenido un poco de dudas ha sido la 83. Que esta nos iríamos aquí a la de las sangrías, ¿vale? Os voy a poner el Word, ¿vale? Para que lo veamos, los diferentes tipos de sangrías, porque aquí la confusión yo creo que ha venido con la colgante, ¿vale? Que no la hemos estudiado como tal, pero es sinónimo a la francesa. Pero bueno, por hacer un repaso, os voy a poner ese Word, ¿vale?
Vale, pues lo que os decía, tenemos la sangría de primera. Al final, sangría tenemos que pensar que es simplemente como un espacio, ¿vale? El espacio puede ser primera línea, ahí directamente el espacio que vemos aquí en la primera línea es esa sangría de primera línea. La francesa o la colgante es como que queda colgado el texto, ¿no? Y es como la primera línea es la que se queda a la izquierda y todas las demás se quedan como colgando. Y luego la sangría izquierda, que es que le damos espacio por la izquierda, o la sangría derecha, que le damos espacio por la derecha. Es un poco eso, que lo tengáis en cuenta. Yo creo que íbamos un poco a que también la dejarais en blanco, que aplicarais un poquito de estrategia en el caso de que os confundiera mucho y que no os arriesgarais, pero bueno, ha ocasionado algún tipo de confusión y la aclaramos, ¿vale? Vale, y nos vamos con dos que hemos eliminado, ¿vale? Que ha sido, aunque aquí os aparezca ya bien, ¿vale? En el PDF era esta, la 26, que dice en Word por defecto qué combinación de teclas permite seleccionar todo el texto. Normalmente para seleccionar todos los documentos o cualquier otra función fuera de Word es Control A, ¿vale? Que es seleccionar todo. Pero dentro de Word todo el texto se selecciona con Control más E, ¿vale? Que era ahí la erratilla que había. Y luego la 28, que bueno, también hacía referencia a un apartado dentro de Word que yo creo que se iba hacia otro tipo de edición o de incluso en este caso hacemos referencia a Word 2019, pero de escritorio, ¿no? Que siempre nos referimos. Yo creo que a lo mejor se refería a Word Online o algo así porque hacía una referencia al diseño, ¿no? Porque si os fijáis nos está preguntando por el tamaño de una página dentro de Word. Pues aquí nos tenemos que ir a disposición y tamaño, ¿no? Que sería la correcta. Entonces era ahí un poco la duda que hubo y lógicamente esta la hemos descartado también, ¿vale? Pero bueno, que ya la tenéis aquí correcto y lo podéis repasar y yo creo que esto, pues si se pregunta, pues ya no hay más error, ¿vale? La que también ha tenido ahí un poquito de confusión ha sido la 35, que aunque realmente aquí debería poner la opción correcta, la B, que sería 9 únicamente, realmente es la más correcta, ¿vale? No creo que la debamos eliminar, creo que la gran mayoría la habéis contestado ahí porque es la más correcta. Aquí lo que hace la función extrae es que nos está diciendo que de la celda B1 cuente como si dijéramos 15 posiciones y desde ahí pues que muestre tantos caracteres, ¿no? Que son 2. Bueno, la posición 15 es 9. Pero claro, es lo que tendría que mostrar, ¿vale? De ahí hacia el otro lado tendría que mostrar 2 y no hay más. Si por ejemplo nos hubiera dicho posición 14, en ese caso, si no me equivoco, lo podéis probar, sí que hubiera mostrado 0,9, ¿vale? Pero lo que os digo, las otras opciones no tienen ninguna lógica, por lo que me iría a contestar la B. En ese caso, en caso de duda, oye, contestáis la que creéis más correcta. En el examen oficial sí que vais a tener reservas, preguntas de reserva, porque puede ser que haya erratas o puede ser que haya alguna confusión o dos opciones de respuesta, ¿vale? Que eso puede pasar, pero tenéis esas opciones de respuesta extra. Nosotros pues hemos querido eliminar las que pues eso, había erratillas y tal, y hemos hecho la nota sobre eso. Vale, ya la siguiente sería la de... Bueno, esta también la hemos eliminado, la 38, porque había dos opciones de respuesta similares. Aunque no fueran exactamente iguales, decían lo mismo. Que creo que era la de 16, 20, 24. Creo que al final había dos exactamente iguales, ¿vale? En el online sí que lo tenéis igual, pero aquí ya lo hemos modificado. Vale, ya la 39, que esta teníais dudas, ¿vale? Que es, bueno, que habéis fallado bastante, no es que tuvierais dudas, sino que cuál es la principal función de una consulta en Access, ¿no? Básicamente, para una consulta es para recuperar, permite al usuario ver datos, ¿no? Extraer esos datos, consultarlos y bueno, esos datos específicos, como veis, la opción D
sería la correcta, ¿no? Recuperar datos específicos de una o más tablas, consultas, mostrarlos en una vista predeterminada. Las otras opciones son un poco también diferentes, entonces realmente aquí por descarte podríamos haberlo... a veces nos liamos que a lo mejor la dejáis en blanco porque veis consulta en Access, no me suena, pero a lo mejor yéndoos a las opciones de respuesta podéis directamente descartar porque no tienen lógica, ¿vale? También ese es un consejo. La siguiente es la 40, que bueno, aquí también os habéis preguntado alguna duda porque dice, ¿cuál es el tipo de dato adecuado en Access para almacenar un valor decimal con precisión? Aquí, vale, hemos puesto numérico, que realmente sería un tipo de dato de número, ¿vale? Pero en el contexto, en la forma en la que nos hemos expresado, hemos querido decir que es un tipo de dato numérico, ¿vale? Aunque luego el tipo de dato sea número, ¿vale? En sí, como se denomine. Entonces ese es el más adecuado para ese tipo de función. Por eso creo que aquí estaba esa duda. Y ya la 102, que ha sido la 42, que es el carácter utilizado para delimitar una cadena de texto en una consulta. Una cadena de texto, es decir, como por ejemplo buscar un nombre concreto, se utiliza comilla simple, ¿vale? Si queríamos referirnos a algo más general es cuando se utiliza la comilla doble, ¿no? Entonces aquí nos dice, para delimitar una cadena de texto en esa consulta SQL en base de datos en Access, es comilla simple, ¿vale? Y ya por último, la 43, que la función principal de dividir base de datos. Dividir base de datos, vamos a imaginar que tenemos pues no sé, una caja llena de datos y queremos dividir esos datos. ¿Cuál es la principal función de dividir esas bases? Pues separarlas, ¿no? En este caso, separar tablas y datos del frontend, de lo que estamos visualizando, y permitiendo el acceso de múltiples usuarios. Esa sería la función, ¿vale? Entonces, nada, estas serían un poco las dudas que había en el examen, las que más se han fallado y un poco en general el análisis que hemos hecho. Espero que os haya servido de cara a repasar e incluso con estas dudas, erratas e impugnaciones que ha habido que os sirva para el examen del domingo, ¿vale? Así que nada, nos despedimos y mucha suerte. Adiós. Hasta luego.